Existen lugares donde el conflicto es lo último que alguien espera, espacios concebidos para el tránsito, la espera y la neutralidad, donde las personas cruzan sin historia común y sin intención de enfrentamiento. Los aeropuertos son, en teoría, territorios suspendidos, zonas donde nadie pertenece del todo, y todos están solo de paso. Pero cuando el ego se encuentra con la verdadera maestría, incluso esos espacios neutros pierden su equilibrio. Fue exactamente eso lo que ocurrió en marzo de 1971, en el Aeropuerto Internacional Don Mueang de Bangkok, una mañana cargada de calor húmedo, ruido metálico y murmullos de viajeros que no sabían que estaban a punto de presenciar una lección, que iría mucho más allá de un simple choque de artes marciales. Bruce Lee se encontraba sentado solo, con un libro abierto entre las manos, esperando su vuelo con destino a Hong Kong. Vestía de manera sencilla, sin pretensiones, y su postura transmitía una calma casi invisible, esa quietud que solo tienen quienes están en completo control de sí mismos. No buscaba atención, no hablaba con nadie, no proyectaba desafío alguno. Sin embargo, al otro lado de la sala de espera, unos ojos lo observaban con desdén. Somi Ratanasak, campeón de Muay Thai, 28 años, decenas de victorias en el ring y un cuerpo forjado a base de golpes reales, no coreografías. Para él, Bruce Lee representaba todo lo que despreciaban: fama, cine, exageración. Un hombre Q. En su mente, vivía de la ilusión, y no de la guerra auténtica del combate An Somai. Había estado bebiendo con amigos para celebrar una victoria reciente. El alcohol no creó su arrogancia, pero sí la amplificó. La confianza se volvió imprudencia, y la imprudencia se transformó en necesidad de demostrar superioridad. Se levantó, caminó con paso pesado, y seguro hasta Bruce, y lanzó la provocación sin rodeos, con una sonrisa burlona y la voz cargada de desprecio. Le preguntó si realmente sabía luchar, o si solo era valiente frente a una cámara. Bruce levantó la mirada lentamente, sin sobresalto, sin irritación, y respondió con una serenidad que contrastaba brutalmente con el tono del campeón. Dijo que sabía luchar cuando era necesario, pero que un aeropuerto no era lugar para ello, y que Soma estaba borracho y debía marcharse. Esa respuesta, lejos de desactivar la situación, tocó una fibra profunda. Somi se sintió minimizado, no respetado, y eso para un campeón era intolerable. Se burló, proclamó la superioridad del Muay Thai como combate real frente a lo que llamó danza, y comenzó a atraer miradas. Algunos pasajeros se alejaron por instinto, otros se acercaron impulsados por la curiosidad. La tensión se volvió visible, densa, casi eléctrica. Bruce cerró su libro con calma deliberada y dejó claro que respetaba profundamente el Muay Thai como arte poderosa, pero que no aceptaría provocaciones de alguien que buscaba fama a través del escándalo. Esa frase fue el punto de quiebre en Somi. Dio un paso adelante. Adoptó su guardia, seguro de que su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Su postura era impecable, la de un guerrero entrenado para el ring. Base sólida, guardia alta, peso preparado para lanzar un golpe devastador. Bruce, en cambio, no adoptó ninguna postura clásica. Permaneció relajado, con las manos bajas, el cuerpo suelto, como si no estuviera a punto de enfrentarse a un campeón. Intentó una última vez detener la situación, advirtiendo de las consecuencias a personas inocentes, seguridad, arrestos, un vuelo perdido. Pero Somai solo vio debilidad donde había control en el ataque. Llegó rápido, un golpe frontal, diseñado para terminar peleas. En una fracción de segundo, Bruce giró apenas lo necesario, dejando que el golpe cortara el aire vacío. Antes de que Somi pudiera recuperar la pierna, Bruce ya la había capturado con firmeza absoluta. No golpeó, no empujó, no humilló. Sostuvo durante unos segundos, y soltó. Fue suficiente. Un mensaje claro podría seguir, pero no es necesario. Somai retrocedió, sorprendido, luego furioso. Esta vez, atacó con intención real de dañar. Bruce respondió finalmente, no con brutalidad, sino con precisión. Interceptó, desvió, creó un ángulo invisible, y lanzó un golpe directo al plexo solar. No fue un golpe para destruir, sino para apagar. El aire abandonó el cuerpo de Somi. El pánico se reflejó en sus ojos, y cayó de rodillas, luchando por respirar. Bruce
dio 2 pasos atrás, y bajó las manos. No celebró, no posó, no habló de victoria. Simplemente le indicó que respirara despacio, que el efecto pasaría. Y pasó aun cuando llegó la seguridad. No encontraron caos ni heridos graves, solo un conflicto ya resuelto. Bruce explicó con calma lo ocurrido. Somai admitió que había intentado pelear, y los guardias entendieron de inmediato. No hubo castigo, solo separación. Antes de marcharse hacia su puerta de embarque, Bruce se detuvo para responder una pregunta que cambiaría una vida, como lo había hecho Anne. La explicación fue sencilla y devastadora para el ego. Patrones previsibles, exceso de compromiso, entrenamiento para un entorno con reglas. El Muay Thai era poderoso, sí, pero estaba diseñado para el ring, no para el caos absoluto. No era una crítica al arte, sino al contexto. Somai escuchó, dolido, pero lúcido, y entonces hizo algo que pocos campeones hacen. Pidió aprender. No buscó revancha, buscó comprensión. Meses después, cumplió su palabra. Buscó a Bruce, sobrio, respetuoso, sin amigos ruidosos ni alcohol. Y Bruce, lejos de rechazarlo, lo recibió. Durante breves sesiones, desmontó hábitos, mostró ángulos, movilidad, interceptación, conciencia del entorno. No destruyó el Muay Thai de Somai, lo expandió. Le enseñó que la verdadera fuerza no está en imponer un sistema, sino en adaptarlo. Esa semilla creció durante décadas. Somai regresó al ring distinto, más fluido, más impredecible. Ganó, enseñó, evolucionó. Y cuando Bruce murió, Somai no perdió a un ídolo, perdió a un maestro con los años. La historia se volvió lenta. Algunos exageraron los golpes, otros inventaron knockouts inexistentes. Pero quienes conocieron a Somai sabían la verdad. No fue una historia sobre violencia, sino sobre humildad, sobre un hombre fuerte que aceptó que no lo sabía todo, y otro, aún más fuerte, que eligió educar en lugar de destruir. Porque la mayor victoria de Bruce Lee aquel día no fue neutralizar a un campeón, sino transformar a un adversario en alumno, y a un alumno en un legado vivo de adaptación, respeto y crecimiento constante. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. No fue un momento mágico ni una revelación instantánea, sino una grieta que se abrió en la identidad de Somai, y que con el tiempo terminó derrumbando una forma entera de entender la lucha y la vida. Durante años había sido campeón, temido, respetado, celebrado. Había aprendido a medir su valor en victorias en cinturones, en la reacción del público cuando un oponente caía. Pero en aquel aeropuerto, por primera vez, comprendió algo inquietante. Todo ese poder podía desaparecer en segundos si el contexto cambiaba. No había árbitro, no había reglas, no había preparación previa, y eso lo dejó desnudo. Cuando regresó a su rutina de entrenamiento tras aquel encuentro, nada se sentía igual. Los movimientos que antes ejecutaba con orgullo automático, ahora le parecían rígidos. Las combinaciones que había repetido miles de veces comenzaron a revelarse como patrones previsibles. Cada vez que lanzaba un golpe, recordaba las palabras de Bruce en Telegrafías tus intenciones. Cada vez que comprometía el peso en un ataque, sentía la vulnerabilidad que había ignorado durante años. No dejó de entrenar Muay Thai, pero empezó a observarlo desde fuera, con ojos críticos. Y eso, para un campeón, era casi más doloroso que perder. Cuando finalmente se presentó ante Bruce meses después, ya no era el hombre que había caminado borracho por el aeropuerto. Llegó con humildad, sin exigencias, sin desafíos. Bruce lo notó de inmediato. No vio a un rival, vio a un artista marcial listo para desaprender. Y esa disposición fue lo que hizo posible todo lo que siguió. Las sesiones fueron cortas, intensas, casi quirúrgicas. Bruce no buscó impresionarlo con velocidad ni fuerza. Lo desarmó conceptualmente, le mostró cómo el cuerpo debía estar preparado para moverse en cualquier dirección, cómo la mente debía permanecer abierta, incluso bajo presión extrema. Le enseñó que interceptar era más eficiente que resistir, que crear ángulos era más inteligente que intercambiar fuerza bruta. Para Somai, aquello fue profundamente incómodo. Todo lo que lo había convertido en campeón
estaba siendo cuestionado. Pero, a diferencia del hombre que había sido en el aeropuerto, no reaccionó con ira. Escuchó, observó, probó, falló, volvió a intentar y poco a poco, algo cambió. No solo su técnica, sino su forma de pensar. Comprendió que la lucha real no es una prueba de ego, sino de adaptación. Que sobrevivir importa más que imponerse. Que ganar no siempre significa destruir al otro. Cuando regresó al ring, meses después, los comentaristas notaron la diferencia, aunque no supieran explicarla del todo. Su movimiento era más fluido, menos rígido. Ya no repetía secuencias evidentes. Sus ataques parecían surgir de la nada. No buscaba solo el knockout. Buscaba el momento exacto. Cuando ganó, lo hizo con una combinación que no pertenecía exclusivamente al Muay Thai tradicional. Fue efectiva, limpia, inesperada. Ease, da. Ease, da. Somai entendió que había cruzado un umbral del que no había retorno con el tiempo. Empezó a enseñar de manera distinta. A sus alumnos no solo les hablaba de resistencia y dureza, sino de conciencia, de contexto, de humildad. Les contaba historias, no para engrandecerse, sino para advertir. Les hablaba del aeropuerto, del error, de la lección. Algunos se reían. Al principio, otros no entendían, pero las semillas quedaban ahí, y con los años, germinaban. Cuando Bruce Lee murió, la noticia golpeó a Somai con una fuerza inesperada. No había pasado tanto tiempo con él, no había sido un discípulo formal durante años, pero Bruce le había dado algo más valioso que técnicas. Le había mostrado una dirección. En el funeral, entre multitudes y cámaras, Somai permaneció en silencio. No necesitaba ser visto, solo necesitaba agradecer. Comprendió entonces que el verdadero legado de un maestro no está en cuántos alumnos tiene, sino en cuántas vidas transforman décadas después. Ya retirado, Somai era considerado una figura respetada, no solo por sus títulos, sino por su forma de enseñar. Su academia no era conocida por producir peleadores brutales, sino luchadores inteligentes, personas que entendían que el combate es solo una metáfora de algo más grande. La vida misma, cambiante, impredecible, sin reglas claras. Muchos no sabían quién había sido Bruce Lee para él, pero todos vivían, sin saberlo, bajo la sombra de aquella lección. La historia del aeropuerto siguió contándose, deformándose con el tiempo, adornada con exageraciones y mitos. Pero la verdad, sencilla y silenciosa, era mucho más poderosa. No fue una historia sobre invencibilidad, ni sobre superioridad técnica absoluta. Fue la historia de un hombre que eligió no humillar cuando podía, y de otro que eligió aprender cuando habría sido más fácil aferrarse al orgullo. Y esa elección, hecha en un lugar de paso, en un momento aparentemente insignificante, terminó definiendo no solo una carrera, sino una vida entera. Porque al final, como Bruce entendía mejor que nadie, la verdadera lucha no ocurre entre dos cuerpos, sino dentro del corazón humano. Y quien vence ahí, vence para siempre.